Muy buenas noches, mis hermanos. Permítanme un segundo. Estoy verificando a ver si aparezco aquí en el Facebook. Sí, aparezco por aquí. Permítanme. Permítanme un segundo. Permítanme. Ok. Bien, yo creo que ya estoy. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Por favor, indíquenme si se oye, no se oye. Yo espero que sí se oiga. Muy bien. Bien, espero que sí. Yo sé que esto es Facebook, no hay huella católica, así que debería de escucharse también bien. Bien, si se oye mal, me lo indican. Bien. Mire, mis hermanos, porque estoy haciendo esto por Facebook y no por YouTube, porque en sí quiero tratar de que lleguen a más personas, aparte de Huella Católica, que esto posiblemente se comparte ya, pero bueno, si no hago otro video, eso no hay problema. Hace unos par de minutos atrás estuve escuchando parte, no totalmente, pero parte de lo que hicieron en un canal reformado sobre la intercesión de los santos, supuestamente refutando al apologista y hermano José Luis, José Miguel Arraiz, ese es el nombre, José Miguel Arraiz. Y es muy curioso porque no sé qué parte no entendieron los hermanos reformados sobre la intercesión de los santos, la comunión de los santos, que por cierto, ellos profesan el credo y hablan de la comunión de los santos, pero ellos creen que comunión de los santos se refiere solamente a lo que está en la tierra. En nada tiene que ver con lo que está en el cielo. Cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa, nos dice otra cosa. ¿Okay? ¿De qué se trata la intercesión de los santos? Primero voy a definir los términos. Ellos utilizan mucho 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ellos lo utilizan demasiado para indicar, no, que Cristo es el único mediador. Pues, es el único intercesor. Ahí no existe ningún intercesor. En el cielo no hay ninguno, ni aquí en la tierra no hay tampoco ninguno. Dios te bendiga, Francisco Estrada. Y servidor cristiano católicos, Dios te bendiga también. Gracias por decir que se oye. Y es que no saben utilizar, o sea, no sé qué es lo que le pasa a ellos, no saben diferenciar entre lo que es un mediador y lo que es un intercesor. Voy a definirlo para que puedan entender y después voy a explicar, ¿ok? Vamos en la página
461 del diccionario Vines, protestante, por cierto. Dice bien claramente, voy a comenzar con la palabra interceder. Dice, entuncano, esa es la palabra. Primariamente encontrarse con, a fin de conversar, permíteme que las páginas se unen. Luego, hacer petición y especialmente interceder, rogar a alguien, bien a favor o en contra de otros. En contra, como dicen Hechos capítulo 25-24, me ha demandado. Esto es en contra de Pablo. En Romanos 11:2 de Elías, invoca a Dios contra Israel. En favor, como dice en Romanos capítulo 8:27, de la obra intercesora del Espíritu Santo por los santos. Versículo 34 de la similar obra de intercesión de Cristo, lo mismo que Hebreo 7:25. Y hay otra palabra que se utiliza para interceder que es huperentuncano, ¿bien? Que es hacer una petición o interceder por otros. Y se usa en Romanos capítulo 8, versículo 26, en la obra del Espíritu Santo, en su obra de intercesión. Aquí yo voy hablando sobre este término. Si ustedes ven, en ningún momento hablo de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hicieron referencias, pero ninguna a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Así que el término que se utiliza ahí de mediador no significa intercedor, sino mediador. ¿Pero qué es mediador, Mónico? Yo sé que preguntarán así, ¿qué es mediador? Vamos a buscar en la página 539 del diccionario Vines. Permítanme un momentito, que voy a marcar aquí para que puedan ver. No estoy sacando de la manga production. Diccionario Vines. ¿Sí? En la página 539 dice mediador. Dice mesites. Uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento de dos modos. Uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz, como en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Aunque hay más que la condición de la mediación a la vista, porque la salvación de los hombres demanda que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actúa. En otras palabras, Jesucristo es verdadero hombre. No es un hombre ya formado fuera del cuerpo de María y puesto en el vientre. Según el diccionario Vines, es que asumió la naturaleza humana de María. Tenía que ser de la misma naturaleza con los atributos que ella posee, obviamente menos el pecado original. Y asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que él actúa, excepto el pecado. Solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad podría él abarcar las demandas del uno y la necesidad del otro. O sea, la única forma que se podía conseguir la paz es que ese ser humano sea también Dios. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos que dicen que solamente Jesucristo es hombre. Entonces no puede haber traído paz. Porque es que ningún hombre podía morir, dar sacrificio por la paz o por, vamos a decir, por el bienestar o la paz que tenía el hombre, que debía tener el hombre con Dios. Ningún hombre lo puede hacer. Un hombre simple. Tendría que ser Dios y hombre verdadero. ¿Sí? Dice, la otra definición es uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Así en Hebreos 8, 6, 9, 5, o sea, capítulo 9, versículos 15 también, y Hebreos capítulo 12, 24, Cristo es el garante del mejor pacto, el nuevo pacto, garantizando su estipulación para su pueblo. En otras palabras, para el diccionario Vines y para la Biblia, intercedor y mediador no es lo mismo. No es lo mismo. Mediador es que tú medias la paz entre Dios y el hombre. Por eso es que el versículo 6 es esencial que se lea. Cuando un protestante le diga a usted,
No, pero si el único intercedor es Jesucristo, porque en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero el versículo 6 dice otra cosa. Ahí te completa lo que están diciendo. Vamos a leerlo un momentito para que ustedes vean lo que estoy tratando de enseñar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Déjenme colocar la captura para que puedan ver. Bien. Aquí está. Ve que estoy en 1 Timoteo 2. Vamos a bajar. 5. Porque hay, estos son para que tú busques las definiciones, ¿ok? No se asusten, estas palabras violetas, la aplicación me lo da para eso mismo, para que busques las definiciones de Strong o del diccionario Vines o de otro, ¿ok? Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, aquí habla de qué es la mediación, cuál es la única mediación que hizo Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. En otras palabras, la única mediación que hizo Cristo entre Dios y los hombres es nuestra salvación. O sea, es el único que pudo morir y darnos paz con Cristo. Con Dios, Padre. Es lo único. Ahí habla del único mediador, porque es que no podía ningún ser humano, tenía que venir el mismo verbo, que es Dios mismo, encarnado, y así poder hacer la mediación. Pero intercedor, hay muchos. Hay muchos intercedores. Y eso es lo que yo quiero enfatizar ahora, lo que es la intercesión, no la mediación. Bien. Ahora bien, nuestros hermanos evangélicos dicen, no, que la intercesión sí es bíblica, pero solamente para los vivos. Los muertos no interceden. ¿Cuál es el problema de nuestros hermanos esperados? La comunión de los santos. Para ellos, la comunión de los santos es estar en comunión solamente con los de la tierra. Ya después que tú mueras, aparentemente ya tú no formas parte del cuerpo. Y ya tú no eres santo. Aparentemente. Pero la Biblia me presenta otra cosa muy distinta. Bien. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro hermano Pablo con respecto al más allá. Dice, sabemos que si nuestra casa terrena, se refiere a nuestra casa terrena, es una alegoría a lo que es el cuerpo. ¿Sí? Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, en otras palabras, llega a morir, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Y el versículo 6 dice, así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia, sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje y lejos del Señor. Miren, muchos hermanos dicen que cuando están alabando al Señor, pues se sienten cerca. Claro, es una cercanía, pues se puede decir por la alabanza. Pero para Pablo, que alababa al Señor, es decir, que estaba lejos. Se sentía lejos. ¿Por qué? Porque no había alcanzado todavía ese estado del más allá. Entonces, para Pablo, ya la muerte no viene a ser un fin de tus actos, sino una continuidad de tus actos. Para Pablo, tú mueres, el cuerpo, la tienda se desmorona, pero Cristo no tiene un edificio. Hay un texto bíblico, no me acuerdo dónde está, yo creo que está en Timoteo también, donde Jesucristo dice, donde Pablo dice que, o la geógrafo, que en una casa grande no se puede asaltar si está el dueño. ¿Qué es lo que está indicando ahí? Ahí el asaltante es Jesucristo, aunque no lo crean. El dueño es el maligno. Si no se limpia lo que está dentro, por eso es que en el versículo más adelante dice, despojaos de los vasos inservibles. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esos vasos inservibles son los pecados. Y él especifica lo que son.
son codicia, todo eso. Él especifica que son los pecados. Dice, despojaos de eso para que puedan tener las vasijas totalmente nuevas. ¿Por qué razón en nuestro agiógrafo, Pablo, nos dice eso? Para que podamos estar más cerca, para que cuando lleguemos al final de nuestros días, podamos estar revestidos de ese cuerpo que Dios nos tiene preparado. ¿Están viendo? En otras palabras, para Pablo no hay un fin, como creen algunos sectas, sino hay una continuidad. Hay una continuidad. Mientras nuestros hermanos esperados creen, aparentemente creen así, que cuando mueren, ya tú cesas, ya tus actos cesan, no haces nada. Para Pablo es todo lo contrario. Y voy a seguir demostrándolo. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Señores, ningún cristiano dice, o sea, ningún ser humano que no sea cristiano dice esto, porque para ellos la muerte es terminación, especialmente para un ateo. Para un ateo que no cree que hay un cambio de vida, para el ateo lo que hay es un cese de funciones automáticamente. Pero Pablo dice que de la muerte es ganancia. ¿Por qué indica que hay ganancia? Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, o sea, en esta tienda, mi trabajo da frutos. De modo que ya no sé qué escoger. Me siento urgido, o sea, con deprisa, por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo. En otras palabras, por una parte quiero ya soltarme de toda esta carne que tengo e irme con Cristo. O sea que en el vocabulario normal, pueblano, dice, wow, Pablo está deseando la muerte. No lo llames, Pablo, no lo llames. Aquí en Puerto Rico dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y Pablo pues está llamando a la muerte, vamos a decirlo así. Porque para él es una ganancia. Para nosotros los cristianos, la muerte no es un cese de actividades, sino una continuación. Y fíjate que él dice que mientras está en la tierra, él da frutos. ¿Frutos para qué? Frutos para que los que están aquí puedan entender por medio de la predicación. Pero veremos, mira qué cosa, veremos más. Dice, mientras, voy al versículo 23 otra vez, mientras urgido por los dos lados, por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Pero pensando en ustedes, conviene que permanezca en esta vida. Hay otro texto, no me acuerdo, déjame ver si lo encuentro rapidito. Permítame. Ok, déjame ver si es. Tiene que ser por aquí mismo, pero bueno, no me acuerdo. Él dice, después que dice todo esto, déjame ver si es el mismo Filipenses 1:21. Vamos a ver, Filipenses 1:21. No, aquí no es. Esos textos habla casi lo mismo, refiriéndose a la trascendencia de esta vida a la otra vida, donde él dice, estando aquí como allá, procuremos en agradarle. Estando aquí como allá, o sea, fuera de este cuerpo, estando en el cuerpo o fuera de este cuerpo, así dice, procuremos en agradarle. Señores, vuelvo y repito, para Pablo hay una continuidad de acciones. Porque según los protestantes, tú vas a esta vida, pero no tienes que agradar al Señor en la otra vida. Porque ya tus actividades te terminaron. Pero para Pablo dice que hay que agradar al Señor en esta vida y fuera del cuerpo también. Entonces, ¿cuál es la única forma en que tú puedes agradar al Señor, a nuestro Dios?
alabando. ¿Eso es lo que Él nos pide a nosotros para que le agrademos? No creo. Incluso yo creo que el texto, vamos a ver si es verdad, de 1 Tesalónica 4, déjame ver si es verdad. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, amados hermanos, les rogamos una rogativa en el nombre del Señor que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como le enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerden lo que los enseñamos por la autoridad del Señor. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales, como viven los paganos, que no conocen a Dios sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes. Señores, ustedes pueden leerle ahí en la forma en que se le debe agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en la otra vida, según los protestantes, tú no tengas que agradar a Dios? Cuando el mismo Pablo, en ese capítulo que, déjame ver si yo lo encuentro rapidito. Permíteme. Miren, segunda de Corintios capítulo 12, versículo, a leerlo, en el versículo 2. Sed un hombre en Cristo, el cual hace 14 años. A ver, no, este no es, este no es. Este no es. Vamos a ver si este no es. Este no es, hermano, disculpen. Ok, segunda de Corintios mismo es, pero es el 5. Ok, vamos a leerlo. Es el texto que yo estaba leyendo ahorita. Dice, porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste. ¿Ve? Está hablando de revestimiento. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. O sea, hay una posibilidad de que posiblemente no nos encontremos vestidos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ven que para Pablo está tratando de explicar donde hay un cambio de estado, no una terminación. Bien, continúo. Versículo 4. Sí, versículo 5. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arra el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo. El versículo 6 y versículo 7 es importantísimo. Sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Pero por eso, en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Voy a traer el versículo 9. Por eso, bien en nuestro cuerpo o bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto en el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Para Pablo no hay una terminación, sino un cambio de vida, no de actitudes, no de servicio. O sea, para Pablo continúa el servicio. El servicio de cristianos debe de continuar tanto en este cuerpo como el otro, porque la única forma que tú agradas a Dios es sirviéndole, es obrando como Él nos manda a que obremos. Sabiendo eso, hermanos evangélicos y hermanos católicos, sabiendo eso, fíjate cómo ya definí lo que es intercesión.
Fíjate cómo ya define lo que es mediación, que no es lo mismo. Mediación es una cosa, intercedor es una cosa. Miren cómo ya voy definiendo, o sea, voy llenando lo que es el cuerpo, la comunión de los santos. Bien, que voy a eso voy ahora, perdóname. Vamos a mirar cómo estoy demostrando cómo para Pablo no hay una terminación de función después que pases de esta vida, sino una continuidad de acción. ¿Estás notando? Tampoco hay una terminación de vida, sino un cambio de vida, y ya lo he dado, segunda de Corintios capítulo 5, completo lo pueden leer también Filipenses capítulo 1, versículo 21, donde para Pablo es así, así lo está creyendo, y así nos lo indica, donde para agradar al Señor es necesario hacer lo que nos manda, como dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces, para nuestros hermanos evangélicos, agradar al Señor después de esta vida, no sé a qué se referirá, que ellos entenderán. Entonces, si sabemos eso, ¿qué es entonces la comunión de los santos y la intercesión? ¿Qué es la comunión de los santos y la intercesión? Tienen que ver, son parecidos, están relacionados. Vamos a leer el texto. Está en Primera de Corintios capítulo 12. Fíjense cómo todo nos está narrando el geógrafo, que se cree que es Pablo, sobre lo que es en cuanto a la eclesiología. O sea, lo que él cree y lo que es en cuanto a lo que es la... ¿cuándo se llama esto de la otra vida? Ese estudio. Se me olvidó. Eso es un estudio que tiene que ver con lo de la otra vida. Bien. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo. Vamos a leer del 12, desde el primero. No, espérate. Del versículo 11. Vamos a decir desde el 11. 1 Corintios capítulo 12. No, versículo 12, sí. Este versículo 12 dice: Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. La pregunta que le hago a mis hermanos evangélicos: ¿lo que pasaron de esta vida a la otra fueron bautizados? ¿Lo que pasaron de esta vida a la otra fueron bautizados? ¿Fueron llenos del Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, ya saben para dónde voy. ¿La que sí? Continuamos. Versículo 15. Déjenme ponerle para que lo puedan ver. Versículo 15. Si dijera al pie, pues que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejarías de ser parte del cuerpo por eso? En otras palabras, hermanos, si, si una boca le dice, yo no soy mano, ¿deja de ser del cuerpo de Cristo? Si alguien que muere deja de ser del cuerpo de Cristo. Una pregunta interesante, ¿verdad? Si alguien pasa de esta vida a la otra vida, sabiendo que hay una continuidad de función y un cambio de estado físico a espíritu,
deja de ser ese hermano del cuerpo de Cristo? Interesante. Algo también interesante que quiero enfatizar es que dice bien claramente que el cuerpo no se compone, como el versículo 14, el cuerpo no se compone de un solo miembro. Yo he escuchado debates de hermanos evangélicos donde dice que yo soy iglesia. Yo soy iglesia. No, tú no eres iglesia, Señor. Usted es un miembro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se compone de un solo miembro, lo dice el versículo 14. Y yo espero que mis hermanos que estén, hermanos católicos que estén, cristianos católicos que estén viendo esto, no meten esas patas, no digan eso. Yo espero que no. Dios te bendiga, Francisco Estrada. Así que hay que tener mucha cuenta con lo que uno escucha, hermano evangélico. La pregunta sigue. ¿Tú cambias de este estado, trasciendes de este estado al otro, dejas de ser del cuerpo de Cristo? Si la respuesta es no, ya sabe por dónde voy. Si para Pablo hay una continuidad de acciones que debes de hacer, debes de cumplir para agradar al Señor, tanto en esta vida como en la otra, si no dejamos de ser del cuerpo de Cristo, porque y si no lo saben, el cuerpo de Cristo lo dicen claramente ahí, en ese versículo, y también en ese capítulo lo pueden buscar en Efesios 5:30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, así lo dice bien claramente. También lo dice en Romanos 12:4-5, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Así que lo pueden ver esos textos, pueden ver que el cuerpo de Cristo es indivisible. Es indivisible. Lo único que se puede salir del cuerpo de Cristo es el mismo miembro. Ya vamos entendiendo varios puntos. Ya vimos, voy a repasar otra vez. Intercesión y mediador, según el diccionario Vines, no es lo mismo. Así que cualquier hermano evangélico que crea que el decir 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, está refiriéndose a intercesor, como que el único, Jesucristo es el único intercesor. No. ¿Es mediador? Sí. ¿Por qué? Porque fue el único que a precio de sangre pagó nuestras culpas. Es el único que a precio de sangre consiguió la paz. Es el único que a precio de sangre nos rescató. Eso sí, no existe ningún hombre, incluso si Jesucristo hubiese venido siendo hombre nada más, no nos hubiese salvado. Lo dice bien claramente, lo leímos. Lo dice el diccionario y lo leímos. Incluso, hermano, hemos dado texto bíblico donde dice que ningún hijo carga el pecado del padre, ni el padre puede cargar el pecado del hijo, y nadie puede morir por los pecados del otro. Eso se refiere a la raza humana. La raza humana es clara. No puede morir por otros. ¿Bien? Ahora bien, sabiendo todos estos términos, vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1-8. Esto es lo que hace Pedro y Juan. Hechos capítulo 3. Voy a buscarlo por aquí. Hechos capítulo 3, versículo 1-8. Voy a colocarlo a ustedes para que lo puedan ver. Bien, ahí está. Dice, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada junto con Juan y le dijo, míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en nombre de Jesucristo el Nazareo, ponte a andar. Y tomando la mano derecha, de la mano derecha la levantó, al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Fíjense cómo aquí el hermano Pedro sí hizo una intercesión, es una intercesión. Él se puso en el entremedio de Dios y el tullido. ¿Qué hizo? Oró. Hizo una oración, envió un mensaje verbal. La única forma que tú envías un mensaje de oración a Dios es verbal. No es con cartitas, no es por internet, no es con mensajes, no es con cadena de mensajes tampoco. Es verbal. ¿Okay? Verbal. O puede ser mental también, porque Dios conoce los pensamientos de los hombres. Pero lo que me refiero es que hay una acción. Bien, el intercedor aquí no es un pedazo de papel, no es un pedazo de computadora, es la misma persona. Está orando para que el tullido sanara. Ese fue el regalo que le dio. Hay una doble intercesión, oración y sanación. Bien, está haciendo Pedro lo que le agrada a Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo está haciendo? Claro que sí. Pero entonces está haciendo lo que le agrada a Dios estando en el cuerpo. Estando en el cuerpo, está haciendo lo que le agrada a Dios. Todavía no he dado nada de lo que está fuera del cuerpo. ¿Bien? Fuera de la tienda terrenal. Dice en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Voy a colocarlo aquí para que lo puedan leer. Dice, había allí sentado un hombre tullido. Bueno, lo mismo. Este es Pablo, este es en el caso de Pablo. Cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, viendo que tenía fe, señores. Pablo tenía el don de ver la fe de las personas. ¿Sí? Le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se puso a caminar. La gente, a ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonia. Bueno, eso es otro tema. Bien, ¿qué hizo aquí? Aquí Pablo. Pablo hizo una sanación a otro tullido. No indica que oró, pero debemos entender de que sí hubo una oración. Eso no lo indica. Pero él, con el poder que le dio Dios, Cristo, pudo levantar al tullido. Dijo, levántate con autoridad, levántate y camina. ¿Le estaba agradando Pablo a Dios estando en el cuerpo? Claro que sí. Eso es lo que nos manda a nosotros, a interceder. En este caso, Pablo intercedió en qué? En sanar al tullido. Hubo sanación ahí. Pues entonces, Pablo se interpuso entre Dios y el tullido. Eso interceder. Aquí no está hablando de mediación. Bien. Está hablando de intercesión y ya vimos la diferencia, le leímos. Pero todo esto es estando en el cuerpo. Pero Pablo me dice a mí que debemos agradar a Dios, no solo estando en el cuerpo, como fuera del cuerpo. Y cuando dice fuera del cuerpo no hace referencia a la iglesia, sino a la tienda terrenal, a esto, a la carne. Ya lo leímos en 1 Corintios, versículo capítulo 5, que es 2 Corintios, perdóname. Lo leímos también en Filipenses. Bien. La iglesia siempre ha entendido esto, siempre desde su comienzo, que los santos, cuando oran, tienen mucho poder.
Así lo dice la Biblia. La petición del justo tiene mucho poder. Creo que está en Santiago, si no me acuerdo. Lo dice bien claramente. Por tanto, si somos justos, o sea, santos, delante de Dios, tenemos poder para hacer eso. Estando en la tierra, señores. Estando en la tierra, o sea, alejado de Dios, alejado de Cristo, no estamos caminando en la fe, pero tenemos, o sea, nos da esa autoridad y ese poder. Y ese poder, se fue mi gata, me asustó. Y ese poder para interceder entre otros hermanos, agradando a Dios en este cuerpo. Interesante. Estamos hablando todavía del cuerpo aquí. Ahora, mire lo que dice Efesios 6, 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Oren unos por otros, intercediendo a favor de todos los santos. Si sabemos que los que mueren en el Señor no desaparecen, sino hay un cambio de transición hacia otro y todavía siguen perteneciendo al cuerpo de Cristo, ¿esto se podrá continuar en la otra vida? Claro que sí, porque eso es lo que le agrada a Dios. Ahí lo acaban de leer. Vamos a leerlo otra vez. Vivan orando, vivan. O sea, si sabemos que vivimos en Cristo, cuando morimos es ganancia, seguimos viviendo en Cristo. Bien, oren en todo tiempo, señores, todo tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Por tanto, se puede seguir orando. Según les inspira el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Oren unos a otros, uno por otros, intercediendo a favor de todos los santos. En otras palabras, tú debes de interceder orando e intercediendo. A ver si lo ven. Dice, oren unos por otros. Fíjense que aquí oración e intercesión es distinto. Oren unos por otros, intercediendo. Bien, intercediendo por otros. Por los santos. Ahí habla de los santos, ¿verdad que sí? Bien. Dice en Hebreos 6:11, solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. En otras palabras, está hablando que miremos a esos santos que murieron en Cristo y que lo imitemos. Eso nos están diciendo. Fijémonos en aquello, mira lo que dice, no está hablando de los santos de la tierra, también de aquellos que ya han muerto. No se vuelvan, versículo 12 de Hebreos 6, no se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido, consiguieron pasado. Ya estos están en lo prometido. Hermano evangélico, esto va muy mal para ustedes. Hebreos 12, 13, versículo 7, perdón. Hebreos 13, versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que le enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. Imiten a quien, a los que murieron, a los santos, a los que están en el cielo. Esos son los que deben de mirar. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Ahora bien, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 se dice, versículo 2, 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. En otras palabras, señores, hermanos,
para que tú puedas ver a Jesucristo, debe ser tal como es Él. Aquí no está hablando de divinidad, señores, ¿ok? Eso no está hablando. Está hablando de santidad, de imitar. Voy a hacer una pregunta a ustedes. Si Jesucristo en el cielo está intercediendo a favor de todos nosotros delante del Padre, en sus oraciones, en sus ruegos, ¿nosotros no debemos hacer eso? Claro, si vamos a ser semejantes a Él. Y si somos semejantes a Él, tenemos que hacer todo lo que Él hacía. Todo. Tanto en esta vida como en la otra. Tanto en esta vida como en la otra. Fíjate, no diciendo de muerte. No me gusta referirme a la muerte como una terminación. La Biblia no me lo presenta así. La Biblia me presenta como un cambio, señores. Incluso hay textos bíblicos donde dice, a ver si lo consigo rapidito, donde dice, permíteme, en Mateo capítulo 22, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué hace referencia a personas que ya murieron? Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió. Entonces, si Dios no es un Dios de muertos, ¿será que Dios dejó de ser Dios de Abraham, de Isaac? Porque está muerto, según ustedes. ¿O nos está tratando de transmitir Jesucristo otro sentido? De que los muertos son aquellos que no han querido creer en Cristo. Para ese texto, hace referencia a los muertos, aquellos que no quieren creer en Cristo. Porque dicen claramente que para Dios están vivos. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo, los que siguen, los que hacen los mandamientos. Bien, esto todo ustedes, yo no sé por qué a ustedes se les pasa, de verdad, manito esperado. Y es tan fácil de entenderlo. Dice en, ¿dónde más? Yo sé que en Lucas también habla sobre ese texto, pero no me acuerdo dónde está. Que también de Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bien, ahora miren lo que dice en Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 4. Se le apareció en Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Primero, Elías, él fue transformado y fue asunto al cielo. Asunto. ¿Por quién? Por la fe. María, pues por su fe tiene que haber pasado lo mismo. Pero bueno. Y Moisés murió en la tierra. ¿Cómo es posible que aparezca ahí vivo? ¿Qué nos está tratando de enseñar en nuestro Señor ahí? Permítame, déjame ponerlo así para que se me oiga mejor. ¿Qué es lo que está tratando de enseñar nuestro Señor ahí? Señores, no se asusten. Ustedes están mejor acá, en esta vida. Perseveren para llegar a como están Elías y como está Moisés. Y fíjense que hablaban. Estaban dialogando con el Señor. Qué interesante. Qué interesante que estaban dialogando con el Señor. Algo que aparentemente en el cielo está ocurriendo. Vamos a verificar algo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver. 5. Okay, voy a ponerle aquí la captura. Permíteme un momento. Bien. Vamos a verificar ese texto. Vamos a leerlo con calma. Bien. Dice, vamos a leer desde el 7.
Vamos a leer el de 6 para que puedan entender el contexto. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados a toda la tierra. Ahí está el cordero mediando nuestro pacto. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Bien, vamos a hablar ahora aquí de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético, obviamente, pero también con lo que se llama la literatura apocalíptica. Tiene muchos símbolos, se parece al libro de Daniel. Tiene mucha simbología, mucha alegoría. ¿Por qué? Porque estaba escrito así para cualquiera que se interponía y encontraran esas cartas, no entendieran lo que está diciendo esta gente tan loca, mira lo que hablan. Y pues, así pues, los soldados romanos podían evitar tomar cartas que eran dadas a la iglesia. Bien, eso es la forma en que se escribe. También es para poder enseñarnos a nosotros por medios de simbología lo que nos espera, lo que nos esperaba, lo que nos espera y lo que no va a esperar. Lo que es, era, es y será. Como dice Apocalipsis capítulo 1. Bien. Y aquí está hablando de que habían 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? ¿Qué representan? Primeramente, los ancianos en la Biblia siempre son seres humanos. Nunca se le llama ancianos a un ángel, sino a personas. Bien, eso lo pueden ver. Vamos a ver. Eso lo pueden ver. Vamos a ver. Oh, se me perdió el texto. En Mateo 19:28, en Lucas, no, así no es. En 2 Timoteo 4:8, pueden leerlo. Yo creo que es ahí. Sí, 2 de Timoteo 4:8. Lo pueden leer. Nunca los ancianos se le hacen referencia a ángeles, sino a personas. Tampoco a ángeles se le dan coronas. Bueno, simbológicamente aquí la corona pues de victoria. Bien. La corona de victoria usada por aquellos que han competido exitosamente y ganado la victoria como Cristo lo prometió, como dice en 2 Timoteo 4:8 y en Santiago capítulo 1 versículo 12. Y Apocalipsis 2:10 lo pueden ver también. ¿Ven? Los que perseveran hasta el final. De eso habla. Entonces nunca hace referencia a ángeles. Hace referencia a personas. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Los eruditos, incluso los padres de la iglesia, siempre han interpretado de que es numerología, o sea, hay una numeración que es 12. Los 24 ancianos son representantes o representa la iglesia misma, el cuerpo de Cristo celestial, la que está en comunión con aquí la tierra, se lo divide en sí, ¿verdad que sí? Que pertenecen a las 12 tribus de Israel, o sea, los judíos convertidos y los 12 apóstoles, o sea, los gentiles convertidos ahora. Eso es lo que él está tratando de decir el geógrafo Juan. Bien, nos está enseñando que hay una representación de la iglesia en el cielo ya. Lo podemos ver en Hebreo capítulo 12. Vamos a buscarlo. Hebreo capítulo 12, el versículo es. Vamos a ver, el versículo es. Versículo 18. No os habéis acercado a una realidad sensible, fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, huracán, sonido de trompeta y a un ruido de palabras tal que suplicaron que lo que oyeron no se les hablara más. Está hablando del monte Sión cuando Moisés subió al monte a buscar las, bueno, él no sabía para qué era, pero bueno, era para las tablas de la ley.
Ellos escuchaban todo eso y eso daba temor porque era impresionante. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. O sea, nadie podía acercarse. Por eso es que le acordonaban el monte de Sión. Por eso mismo. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, espantado estoy y temblando. Vosotros en cambio, o sea, nos referimos a nosotros, los santos de aquí de la tierra. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. O sea, podemos tocarlo. A la ciudad del Dios vivo. O sea, a la ciudad prometida que Moisés no pudo ver. La Jerusalén celestial ya hace una referencia a quiénes son que hay una ciudad, pero quiénes son estas ciudades. Literalmente es una ciudad o está hablando de otra cosa. Y a miriadas de ángeles, reunión solemne. O ya está hablando de personas aquí. En este caso son ángeles, de seres. Y asamblea de los primeros unigénitos en los cielos y a Dios, juez universal. Y aquí viene lo bueno. Y a los espíritus de los justos, llegados ya a su consumación. Bien, ya sabemos que hay justos que están en el cielo, porque están los ángeles, ya están los ángeles, ahí está Dios, ahí está. La ciudad de Jerusalén es una alegoría a lo que es toda la iglesia. La iglesia que está reunida en el cielo. Esos son los espíritus de los justos. ¿Recuerdan el texto que yo leí de Santiago? Que dice bien claramente que la oración de los justos tiene mucho poder. Bien, si leímos que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, estos ancianos que son la representación de esos espíritus de los justos que están en el cielo, tienen las oraciones de los santos. ¿Cuáles son los santos? ¿Se acuerdan de lo que nosotros leímos de Efesios 6:18? Oren por unos por otros, intercediendo a favor de todos los santos. Pues entonces aquí los santos se refieren a la iglesia de quién, de la tierra. La pregunta que encara y que deben de hacerse los hermanos esperados es: ¿cómo es posible que esta representación de la iglesia, que es la iglesia misma, que está en el cielo, tienen oraciones de los santos? ¿Cómo es posible que lo tienen? Y señores, la copa en la Biblia se utiliza siempre para ofrecer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 15 en adelante. No os quiero que beban de la copa del Señor de ofrecimiento y beban de la copa de los demonios. Porque es un ofrecimiento. Se está ofreciendo. Y eso lo vemos, creo que en Apocalipsis capítulo 8, donde aparecen las copas, donde en el altar. ¿Para qué? Para que los ángeles lo llenen de incienso y suba esas oraciones ¿a quién? Al cielo, a Dios. Todo es alegoría, señores. En primer lugar, nuestras oraciones no son humos. En segundo lugar, no, ¿cómo va a caber las oraciones literalmente en una copa? Que alguien me lo diga. ¿Cómo es posible que caben nuestras oraciones en una copa? Yo no sé cómo es que lo imaginan los hermanos evangélicos, pero es imposible que palabras se puedan meter en una copa. Ahora mismo estoy hablando. Yo puedo utilizar una copa. Imagínense que tengo una copa y hablarle. ¿Se queda la palabra ahí? No, no hay forma. Pero entonces, ¿qué nos está presentando el geógrafo Juan en Apocalipsis? Que esta representación de los 24 ancianos, que ya entendimos y verificamos bíblicamente que es una representación de la iglesia celestial, como dice en Hebreo capítulo 12, que son los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. O sea, ya son totalmente santos, sin manchas ni pruebas terrenales. Que según 1 Tesalonicenses capítulo 4 debemos de agradar a Dios haciendo todo lo que nos manda. Que según Pablo dice bien claramente que debemos de agradar tanto, como dicen en 2 Corintios, creo que es, dice que debemos de agradar al Señor tanto en este cuerpo como fuera del cuerpo. Y si sabemos que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 la forma única que podemos agradar al Señor es obedeciéndole,
y amando. Entonces, ¿cómo están sirviendo estos 24 ancianos en este momento con esas copas? ¿Qué servicio hace, señores evangélicos? Pónganse a analizarlos en su cabeza. ¿Qué servicio están haciendo estos ángeles con nuestras oraciones? Olvídense de la copa porque la copa es alegoría. Si sabemos que más adelante esas oraciones aparecen en el altar para ser llevadas a Dios, ¿quién las puso y las depositó ahí? Quienes lo tenían, ¿verdad que sí? Quienes tenían esas oraciones, las depositaron en el altar. ¿Cómo es posible que llegue al altar? Por medio de que de traslado, llevándolo. Bien, la copa dijimos que no es literal. Entonces la única forma que tú puedes hacer eso es transmitiendo articuladamente por medio de algo ese mensaje. Señores, eso de aquí en China, en Conchinchina, es interceder. Sí es sencillo. Porque es que la única forma que yo puedo llevar la oración a otra persona, en este caso a Dios, es por medio de la intercesión. Indicamos los textos bien claros. Entonces, estos 24 ancianos están intercediendo por nosotros. ¿Cómo? Presentando nuestras oraciones. ¿A dónde? Al altar. Así lo creyeron los padres de la iglesia. Y los primeros cristianos de la iglesia primitiva lo creían así, por eso es que ponían en sus lápidas, rogad por mí. En las lápidas de los difuntos. ¿Ven? Esto no lo entienden. Ellos saben, ellos lo que pasa es que no analizan. Los hermanos evangélicos esperados no analizan esto. Entonces se ponen a hacer unos videos tan burdos que dicen que refutaron a Miguel Arraiz, cuando el hermano Miguel Arraiz es bien claro con los textos. Evidente. Mira, vamos a hacer un resumen para terminar. Llevamos una hora. Evidenciamos que hay una diferencia entre interceder y mediar, según la Biblia. ¿Por qué? Porque el diccionario Vines, un erudito protestante, nos indica que el mediador, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, el único mediación que hizo Jesucristo, no lo pudo haberle hecho ningún hombre, es traernos la paz. ¿Por medio de qué? Del sacrificio. Para eso tiene que haber sido obligadamente Dios y hombre. Porque para poder traernos esa paz, tiene que haber tomado nuestra propia condición de María. Bien, ya vemos. Hablamos también de lo que es la comunión de los santos. O sea, para los protestantes, aparentemente, la iglesia, el cuerpo de Cristo es solamente lo que está en la tierra. Pero la Biblia me presenta otra cosa. La Biblia me dice, como dice en Corintios, no me acuerdo exactamente ahora, que el cuerpo no es de un solo miembro, sino de muchos, y todos tienen alguna función. Porque tú eres boca y otro es mano, no significa que tú no eres del cuerpo de Cristo. En otras palabras, porque tú eres de la tierra y otros mueren en Cristo, tú no puedes decir que ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo. Porque siguen perteneciendo a la iglesia y más ahora en la plenitud que están. Ya vamos dos. Bien, dos. Tercero, evidenciamos claramente que hay intercedores orando por otros. O sea, ese que se intermedia entre Dios y el hombre, haciendo rogativas y llevando ¿qué? Una oración articulada a Dios, presentándola. ¿Para qué? Para que haya sanación. Esa es la intercesión de sanación. En todos casos. Lo vimos claramente. Vimos claramente, ese es el tercero. Y vimos claramente en cuarto punto cómo para Pablo hay una transición de este mundo al otro. Es una transición. No hay no hay una pérdida de algo, sino que transciende de este mundo al otro mundo y sigue viviendo.
que tus funciones no terminan, porque dice bien claramente que debemos de agradar a Dios en esta vida como también en la otra, o sea, tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo. Y en este cuerpo no estamos refiriéndonos, Pablo no se refiere a lo que es la iglesia, sino la tienda, o sea, esta carne. Y vimos que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, para agradar al Señor, la única forma de agradar al Señor es obedeciéndole y haciendo lo que Él nos pide que hagamos, que es amar a los demás, orar por los demás, alejarnos de la maldad, todos. Obviamente, si tú estás en la otra vida, ya no tienes que alejarte de la maldad, tú estás perfecto, pero tu misión de intercedor continúa, no termina. Y aquí está el quinto punto. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, evidenciamos bíblicamente como los 24 ancianos son la iglesia celestial. Lo evidenciamos. Porque no es ángeles, no hay nada. Evidenciamos cómo ellos tienen nuestras oraciones. Cómo ellos la tienen. Bien. Y cómo en otro capítulo más adelante, no me acuerdo si es el capítulo 8 o el capítulo 6 o 8, 6 versículo 8, está por ahí, búsquela. Esas copas que representan nuestras oraciones son presentadas por los ancianos. Evidenciamos claramente que la única forma de tú llevar algo que son oraciones a otra persona es tú siendo que intercedor de esa persona. Tú tienes que transmitir, estás intermediando entre Dios y nuestros hermanos santos, los santos que están en la tierra. ¿Cómo ellos lo hacen? Presentando que nuestras oraciones al altar mayor. ¿Para qué? Para que el ángel coja el incienso y lo lleve, ese olor lo lleva al Señor. Son alegorías que usa Pablo. Pero sabemos claramente que una oración no cabe en una copa. Eso es imposible. Que la única forma que ellos están recibiendo y dando eso en el altar es presentándola articuladamente, hablándola. Y así lo creían los padres de la iglesia, señores. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, en su carta Estromata, libro 7, capítulo 12, dice, él, atraído por sus propias esperanzas, no saborea las cosas buenas que hay en el mundo, entreteniendo un noble desprecio por todas las cosas aquí, compadeciéndose de aquellos que son castigadas dentro de la muerte, que a través del castigo se hacen confesiones de mala gana, tener una conciencia clara en referencia a su partida y estar siempre listo como un extraño y peregrino con respecto a las herencias aquí, teniendo en cuenta que solo aquellos que son suyos y considerando todas las cosas aquí como no propias, no solo admirando los mandamientos del Señor, sino por así decirlo, siendo por el conocimiento mismo partícipe de la voluntad divina, un íntimo verdaderamente elegido del Señor y su mandamiento en virtud de su justo y principesco y regio como un gnóstico, no agnóstico, como un gnóstico, despreciando todo el oro de la tierra y debajo de la tierra y el dominio de las cosas de la costa a la costa del océano para que puedan aferrarse al único servicio del Señor. Por lo tanto, también al comer, beber y casarse, si la palabra lo ordena, e incluso al ver los sueños, él hace y piensa lo que es santo. Solo lo que nosotros debemos hacer, pensar todo el tiempo lo que es santo. Entonces, él siempre es puro para la oración. También ora, fíjate lo que dice aquí, también él es puro. O sea, si tú cumples todo esto, tú eres puro para oración, preparado para orar. También ora en la sociedad de los ángeles, ya que es de rango angélico, o sea, ya para Clemente de Alejandría, y la Biblia lo dice también, vamos a ser parecido a un rango angelical, porque seremos semejantes a los ángeles, si lo dice la Biblia. Y no, dice, voy a leer otra vez, también ora en la sociedad de los ángeles, ya que es de rango angélico y nunca está fuera de su sagrada custodia. Y aunque reza solo, tiene el coro de los santos que está con él. O sea, en otras palabras, hay un ángel que está orando
Y los santos angelical, el coro de los santos, cuando dice el coro de los santos es una alegoría parecida a lo que dice Pablo sobre las nubes, rodeado de las nubes de los santos. ¿Se acuerdan? Ellos también están orando. Los padres de la iglesia primitiva. Señores, evangélicos esperados, reformados, bautistas, luteranos, anglicanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es esto que yo acabo de decir, es lo que la iglesia primitiva siempre ha creído sobre la comunión de los santos, no lo que ustedes creen que es la comunión de los santos. Para ustedes, comunión de los santos son solamente en la tierra. Los que pasan a esta vida, de esta vida a la otra, aparentemente ustedes no lo tienen como hermanos. Los dejan por perdidos. Mientras que la Biblia me dice a mí que si son bautizados, pertenecen al cuerpo de Cristo. Y que cada cual tiene su función en el cuerpo de Cristo. Y que, como dice Pablo, hay que agradar tanto aquí, en esta tienda, como en la otra tienda. Dios te bendiga, mi hermano. Los padres de la iglesia entendieron. La iglesia siempre lo ha entendido. Ah, pero Mónico, ¿cómo es posible que tú le ores a los santos si ellos no son omniscientes, no son presentes? Eso estamos claros, ellos no son dioses. El asunto es que le lleguen las oraciones. ¿Cómo es posible que le lleguen esas copas? ¿Cómo es posible que esa representación de los 24 ancianos tienen las copas de nuestras oraciones? Nuestras oraciones. ¿Cómo la tienen ellos allá? ¿Quién se las pone? Uno se atrevió a decirme, el Espíritu Santo. Nice. Pues entonces están intercediendo. Entonces hay alguien que se lo está llevando. ¿Ven? Ay, Mónico, tú entiendes todo esto mal. Eso no es así, eso no es así. Pues entonces tiene una tarea, hermano evangélico. Explícame cómo, si tienes, sabe que los 24 ancianos, tienes que demostrar que los 24 ancianos en primer lugar no es la iglesia representante del cielo. Y es una tarea fuerte para ti. Y tiene que demostrar que esos 24 ancianos no tienen oraciones de nosotros. Si la tienen, ¿dónde aparece después? ¿Quién lo transporta ya? Eso es interceder. El concepto de la intercesión de los santos, que es comunión con los santos, desprende de la cristología o en este caso de la eclesiología cristológica, porque es producto de lo que Pablo nos acaba de decir de que es el cuerpo de Cristo. Y si sabemos que ni la muerte nos separa del amor de Dios, ¿por qué tú, hermanito evangélico, tienes que separarlos a ellos? ¿Por qué lo tienes que sacar del cuerpo de Cristo? Si en ningún momento nos dicen claramente que ellos están fuera del cuerpo de Cristo. Que nos dice la Biblia claramente que ellos tienen nuestras oraciones. Y la están presentando, la están llevando, la están intermediando ante Dios. ¿Quién eres tú para decir lo contrario? Tienes una tarea muy fuerte. Bueno, espero que les haya gustado. Disfruten esto. Esta mañana posiblemente lo pase a Huella Católica. Quizás mejor si lo tire hoy mismo para pasarlo mañana y lo voy a borrar. ¿Por qué razón hago esto? Y le voy a explicar por qué. Hemos visto que han tomado videos de Huella Católica para hacer mofa. Sí, señor. Y para supuestamente pasarlo y refutar. No está malo que lo haga. El problema es cuando se hacen mofa. Bien. Y por lo menos aquí ya lo tenemos, más controlado en Huella Católica. Bien. Así que bueno, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo. ¿Okay? Quieren preguntar algo rapidito. Este video pues está grabado. Así que yo me estoy dejando por lo que dicen
aquí en Facebook. Bien. Bueno, si no tienen preguntas, pues vámonos. Nos vamos. Bendiciones a todos los que estuvieron conectados. Francisco Estrada, Antonio Valencia, Abraham Javier, a Miguel Cano y a aquellos que van a ver el video en Huella Católica. Dios les bendiga. No se sientan mal. Decidí hacerlo por Facebook para que otros hermanos de otras redes sociales se beneficien. ¿Ok? Porque el video de verdad que lo vi tan absurdo. Una mala interpretación que han hecho del hermano Miguel Arraiz y había que aclarar ciertos puntos. Así que muy buenas noches, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones. Oh, ante todo, felicidades a todas las madres. Dios les bendiga.